Es actriz, directora, profesora, miembro del Antiuribe Social Club y junto con Porco Darío lee cuentos a los niños para enseñarles a amarse cerdamente. Ella es Julie Cuellar. Entonces yo llamé a mi amiga Julie, que ya la van a conocer, y le dije, oye, ¿me puedes leer un cuento? Estoy aburrido. ¿Decimos algo a la cámara? ¿Acción? ¿Algo así? Toca hacerle call. Bueno, empezamos con esto. Primero que todo, pues darte las gracias, Julie, por aceptar la invitación. Y queríamos empezar preguntándote, ¿quién es Julie? Que nos cuentes un poco sobre ti. Yo soy Julie Cuellar, soy actriz, soy docente, soy hija mayor, hermana mayor. Sí, sobre todo mi profesión va muy arraigada con el teatro dentro de la academia, el aula, y también dentro del teatro, la puesta en escena. Okay. Gracias a mis estudios de teatro, pues también me he ido también por la dirección, donde he dirigido muy poquitas cosas profesionales, pero donde ya también le he empezado a encontrar el gusto a la dirección escénica y de actores. Bueno, y como segunda pregunta teníamos que queríamos saber cómo empezó todo este amor por el arte que tienes. ¿Sabes, desde muy chiquita o ya grande o cómo fue? Yo me acuerdo que mi primera cercanía al teatro fue muy chiquita y fue en la época de la Semana Santa. Yo le tenía un amor infinito a la Semana Santa y era súper devota y todavía mi mamá me pregunta, ¿pero qué le pasó? Yo pensé que usted iba a ser monja. Pero pues es que también a la par, en esa época, pues estamos hablando de los 90, se celebraba el Festival Iberoamericano. Y en los 90 todavía era mucho más amplio porque todo lo que tenía que ver con teatro callejero sucedía en las calles de Bogotá. Entonces se iba uno visitando las 7 iglesias del Jueves Santo, pero a la par, mientras visitaba una iglesia, salía y se encontraba con una obra de títeres, con un grupo de clown francés, con grupos de aquí de Colombia, de otras provincias que venían y abiertamente hacían sus obras en las calles. Entonces pues esto era genial y a mí me encantaba ver pues cómo esto convocaba a la gente y era una cosa ahí entre religiosa y artística. Entonces pues era un ambiente muy, muy lindo. Ya después mi papá me dijo que me iba a invitar a ver una obra de sala. Y recuerdo que la primera obra que yo vi, yo tenía aproximadamente 7 años, era una obra de clown. Todavía la tengo así clarísima. Era un solo tipo ahí desarrollando sus números de clown. Esto fue en el Teatro Libre de Chapinero. Y yo dije como, wow, ¿qué es esto tan maravilloso? Me fascinó lo que les digo, tengo latente la imagen de este actor. No tengo ni idea de cómo se llama, no tengo ni idea de qué país es, pero tengo clarísimas sus acciones, las imágenes, las luces, todo me pareció maravilloso. Después yo empiezo una época muy difícil de mi adolescencia, donde no quería ir al colegio, no quería estudiar, fui muy mala estudiante, fui la peor adolescente para mis papás, que no les hablaba, llegaba, me encerraba, Rebelde. me encerraba a escuchar Nirvana y sufría y era como el síndrome del poeta maldito. Y, y pues también había como una curiosidad también como por este ideal de lo maldito y de la sufridera y el superdrama de querer probar las drogas también. Entonces yo dije como, ay, yo quiero probar esto y me encantaría ser este tipo de persona. Y entonces salió Transpotin Sin Límites y yo quería ser como ellos y yo decía, no, esto es genial. Y el profesor de teatro del colegio me salvó la vida porque me dijo como, ¿usted por qué está perdiendo el tiempo con estos chicos del colegio que no son tan chéveres? Usted tiene un talento, usted es muy buena en mi clase, pues métase al grupo. Resulta que yo tenía como
15 años, y los del grupo pues ya eran los de 11 que ya estaban a punto de graduarse, entonces eran los super actores del grupo, y entonces yo con muchísimo miedo pues le dije que sí. Mi mejor amigo también me estuvo animando mucho, él también hacía parte del grupo, y me metí, y entonces no cambié, seguí siendo pésima estudiante, pero el teatro me salvó incluso el que me pudiera graduar, me subió muchas notas de mis otras materias, me volví súper ñoña con el tema del teatro, y ya dije como no, yo quiero estudiar esto se puede estudiar. El profesor me dijo sí, váyase, hay 2 academias que yo le puedo aconsejar, la SAP o el Teatro Libre. Averigüé las dos me encantaron, y ahí ya decido. Entonces lo que pasa es que yo termino el colegio y no pierdo el tiempo, y de una me voy a estudiar la carrera. Ok, qué lindo, Qué qué chévere lindo. esa historia. Y bueno, y ahora te vamos a preguntar precisamente eso, como en qué universidad estudiaste o cómo has ido complementando también con, como por fuera de la universidad, ¿te has visto talleres o cosas así como para enriquecerte más en tu profesión? Yo salgo y no pierdo el tiempo. Salgo del colegio y no pierdo tiempo. Sentía que el tiempo se iba a acabar y yo ya tenía que ser actriz. ¿A los cuántos años te graduaste? Me gradué a los 16. Entonces yo entré bien, pues para la época en la que te estoy hablando del 2003. Y sobre todo una academia de artes, pues es muy chiquito, uno es muy chiquito. Yo me acuerdo que yo entré a la escuela y mis compañeros tenían 30 años, claro. 27, era su segunda o tercera carrera, entonces pues sí, era muy chiquita. Entro al Teatro Libre porque pues decían, no, la sabes genial, pero yo no entro de una, sino que tengo que hacer un preparatorio, y bueno, era más complicado todo, yo ya quería todo ya. Entonces dije, no, listo, entro al Teatro Libre. Y me meto allá, pues en ese entonces era solo el Teatro Libre, la Escuela de Formación de Actores del Teatro Libre, no tenía ningún convenio con ninguna universidad, entonces pues por lo tanto pues uno no salía con el título. Me lo advirtieron en la entrevista, me dijeron, vea, esto es así, le interesa o no, usted no va a salir aquí como profesional, pero es decisión suya, y yo, a mí no me importa, yo quiero ser actriz. Y entro ahí a estudiar mis 4 años. Okay. La escuela, aparte de todo, tenía algo muy, muy chévere, y era que, pues, los profesores en su mayoría tenían conocimiento de maestros de afuera. Entonces, durante nuestro proceso de formación tuvimos talleres de maestros de afuera. Entonces, tuvimos varios talleres de maquillaje con una gran maestra canadiense que se llama Inda Blanche. Tuvimos con un profesor inglés talleres de voz y texto. Tuvimos también un taller de teatro físico con un maestro inglés. Y esto sucedía en la Semana Santa de nuevo. O se escogía una semana de vacaciones donde nosotros pudiéramos tomar estos talleres sin que se viera interrumpido nuestro proceso de formación. Además, esto tenía otro sistema académico. Nosotros no estudiábamos en la escuela por semestres, sino que estudiábamos por años. Era el año, primer año, segundo año, tercer año, cuarto año. Entonces, bueno, pues esto era asumir todo un año de estudios a profundidad, intensamente. Tengo el recuerdo de tener el tiempo de mi escuela muy intenso. Yo sabía que entraba a las 6 de la mañana, pues no sabía ni cuándo, porque a veces yo seguía un día o 2 días, y mi papá me llevaba ropa a la escuela, y entonces sí era una cosa muy disciplinada, y no era como, ay, sí, quedémonos en la escuela aquí a mamar gallo. Había campo para eso, pero creo que le dábamos muchísima prioridad al trabajo. Y pues los profesores también nos pedían que asumiéramos el trabajo con esa responsabilidad y con esa entrega, y no nos cogiéramos eso como un hobby, que es como mucha gente aquí ve el arte, ¿no? Como, sí, eso se estudia, pero y eso tiene carrera, y que hace perdiendo el tiempo, y eso no va a dar plata, etcétera, etcétera. Sí. Sí, como eso, ¿para qué?
Exacto. Y no solo, y hasta los mismos alumnos, desde que empiezan a estudiar también, como que algunos lo vemos así. Bueno, no digo que yo, Ya lo dijo. pero, Sí, ya se sabe. pero sí, como que no hay esa entrega que debería haber, como Desde desde el que se inicio. empieza a estudiar hasta que uno se muere, porque esto no termina de estudiar y tiene que seguir formándose, como sea. Sí, exacto. Además que el teatro es un área de expresión artística que integra muchas cosas, ¿sí? No solamente dentro de las artes, sino dentro de la ciencia, la filosofía, bueno, una cantidad de cosas que agrupa, la psicología, yo qué sé, bueno, tiene muchos campos, ¿no? Entonces creo que pues uno no puede estar cerrado ahí como un caballito o un burrito siguiendo una zanahoria, sino que uno tiene que estar muy abierto eh, y muy presente y muy perceptivo a muchas cosas que suceden a nuestro alrededor, ¿no? Y dentro del universo. Entonces, bueno, volviendo a la pregunta, soy egresada del Teatro Libre, pero durante mucho tiempo me funcionó no tener el título profesional, pero ya después de un cierto tiempo empecé a tener yo la necesidad de tener el título. Entonces, bueno, empecé a averiguar varios lugares donde hacen el proceso de profesionalización y decido hacerlo con la Universidad Central, que es la universidad que después viene a hacer el convenio con el Teatro Libre. Y este proceso para mí fue como, primero, difícil porque ya cuando yo decido hacer la profesionalización, ya no tengo 22 años, sino que ya tengo 35 años, entonces digo, no, ya voy a hacerlo. Y entonces entraba con chicos muy jóvenes y yo decía, ay, no, qué oso. Y yo qué, yo no. No, pero fue muy rico también, porque fue como otra vez quitarme tanta vaina, tanto prejuicio que yo tenía personal. Y empiezo de nuevo a encontrarme en el aula, empiezo de nuevo a encontrarme con la búsqueda de estudiar. Y yo dije, no, pero venga, yo también quiero buscar otras formas, que la profesionalización no sea solamente un requisito, sino donde yo también sí, me siente en otro lugar dentro del teatro o el campo actoral. Y entonces el director me dice, pues métase a hacer los estudios de creación literaria, en esas cosas de la universidad que son como electivas, entonces, métase con los de creación literaria. Y entonces empiezo yo a hacer clases con los chicos de creación literaria y entonces ahí ya empiezo también a encontrarme con otro universo que desde siempre me encantó, también gracias a mi formación de la escuela, pero desde otro lugar también, no como la interpretación del actor que le interpreta y busca, ¿no? Sino como analizar desde otros lugares, escribir también desde otros lugares, enamorarme también de la narrativa. Eso abrió una cantidad de posibilidades para mí y lo agradecí muchísimo. Y con eso me gradúo también, porque empiezo también a profundizar todo mi trabajo de grado a partir de la maestría de creación literaria de la Universidad Central. Entonces aquí yo empiezo a crear desde otros lugares y dije como, sí, justamente esto era lo que yo estaba buscando y como que ya tengo mi título profesional y toda la cuestión, pero profundicé en un área que era muy desconocida, no era ajena, pero sí desconocida para mí. Y cuando te graduaste del Teatro Libre y le dijiste a tus padres que no había título universitario, ¿ellos qué dijeron? Ah, no, yo les dije apenas me dijeron, o sea, yo les dije, vea, ya encontré la escuela, es la mejor del país, pero el problema es este. Entonces mi papá me dijo que, listo, mi papá fue muy bonito porque me dijo como, usted sea lo que decida hacer, pero siempre busque ser la mejor. Sí, Uy, qué bonito. como que independientemente yo quería ser veterinaria. Entonces me dijo, si ya no es veterinaria y decide ser actriz o decide ser doctora o decide ser panadero, no importa, a mí lo que me interesa es que usted siempre dé lo mejor de usted y sea la mejor. Y que entre a un lugar donde
le van a potenciar eso, ¿no? Mi papá lo que más temía era como que yo entrara a una academia donde fuera como ahí sí el hobby de garaje, como de... Y pues afortunadamente llegué a este lugar donde sí fue una disciplina, así como les decía ahorita, de vienes a estudiar. Y el teatro se estudia desde muchos lugares y aquí vas a experimentar todos los lugares y tienes 4 años y cuando termines acá ya verás qué haces, si sales a farrear, si sales a perder el tiempo, si sales a lo que quieras, pero durante los 4 años asumes o te vas. Okay. ¿Y tú crees que es mejor, digamos, ese sistema que nos decías que era como por años? O sea, el año completo se estudiaba. O como acá, digamos, en esta carrera que es por semestres. O sea, no sé qué te parezca, digamos, este formato. Si se ve como interrumpido el proceso. Es que esa pregunta me parece una pregunta complicadísima, porque a mí me encantó, porque yo soy así. ¿Sí me entienden? O sea, a mí me encanta, como, yo agradezco muchísimo ese programa anual, donde no solamente era que estudiabas el año, sino que, por ejemplo, si tenías 2 fallas en movimiento, perdías el año. No perdías ni la materia, ni perdías el semestre, perdías el año. ¿Sí? Restricto. Y exacto, y esto era con movimiento y voz, que eran las clases más importantes. Y de resto era como 3 fallas y pierdes el año. Okay. Wow. O un profesor dice como, pues con ustedes, Julie puede ser muy talentosa, puede ser muy juiciosa, pero conmigo no. Aprenda, ¿sí? Entonces siento que eso me puso a mí en un lugar donde entendí de qué se trata nuestro oficio. Si me hago entender, es como que si yo en este momento tengo la responsabilidad asumo la responsabilidad de montar con ustedes dos una obra y la productora me dice que de esa obra tenemos que sí o sí estrenarla pasado mañana y nos pasamos el día aquí riéndonos y tomándonos fotos o lo que sea y se nos llegó ese día y no montamos la cosa, pues las consecuencias son muy fuertes, no tanto dentro de lo que abarca la producción, sino también de cómo estamos nosotros asumiendo el trabajo artístico. Entonces creo que por ese lado a mí me sirvió muchísimo, ¿sabes? Como poder asumir el trabajo desde el valor que tiene y no desde esa idea de que el arte es un pasatiempo. ¿Sí? Digamos que ahí se afianza mucho más la idea de que es la disciplina, ¿no? Porque la disciplina uno le dice, no, el actor o el bailarino, el músico o el pintor son seres súper disciplinados, o el médico son seres súper disciplinados y la palabra disciplina como que se desdibuja un montón frente a lo que realmente es, ¿no? Disciplinado no es que tú te aprendas la letra juiciosamente, sino que hay, aparte de aprenderse la letra, eso tiene un estudio, eso tiene unas formas, que si vas a hacer un personaje, no es solamente que te aprendas la letra, sino que empieces tú allá solito, desde tu disciplina, a investigar quién es y si, por ejemplo, es un científico, entonces tienes que saber hablar como un científico, pensar como un científico, comportarte como un científico, y eso no es una cosa como de media horita y mañana que la musa me acompañe, ¿no? Entonces sí siento que es como que eso yo se lo agradezco muchísimo a mis maestros, se lo agradezco muchísimo a mi formación. Ahora, si es un semestre o si es una materia la que se pierde, siento que también hay una cantidad de cosas en el tiempo y en los tiempos que han cambiado demasiado y donde pues uno también puede fortalecer esas ideas de disciplina y pasión o juicio a la hora de asumir pues este tipo de carreras, ¿no? Claro, la cosa se vuelve más laxa, pero también lo pone a uno como profe a trabajar desde otros lugares, no desde el policía que te cuida y te exige y se vuelve un poquito dictatorial, sino que es una cosa más flexible y también el trabajo empieza a encontrar una flexibilidad y pues uno debe cuidarlo. Ahora lo hablo como desde docente y es como
cómo esa laxitud o de pronto esa flexibilidad no llega a tal punto donde se abandone realmente el trabajo. Cómo yo puedo desde la flexibilidad contagiar y tengo la responsabilidad también de contagiar a mis estudiantes de ese ideal de trabajo disciplinado que yo tengo en mi cabeza, ¿sí? Ujú. Pero eso creo que nace es como de entender de qué se trata esto, ¿sí? Más allá del programa, es como que incluso hay muchos actores en el mundo y en el país que no tienen una formación académica y que no tienen academia, pero son hiper mega disciplinados. ¿Mm? Disciplinados a el triple que una persona formada en la mejor escuela del mundo. Sí, Entonces, creo que es como de entender en qué nos metimos, a qué juego vamos a jugar, cuáles son sus normas y qué tanto sí quiero hacerlo. Con esta pregunta, es curiosa. Nosotros estuvimos investigando a la profe, revisamos todas las redes sociales. Pensé que las bibliotecas. Mentira. Nos faltó la biblioteca. No, allá no estoy. En tus redes sociales dejas ver como un poco sobre tus inclinaciones políticas, ¿cierto? Y cuando vimos esto queríamos preguntarte si esto ha traído como algunos, es que no sé, si problemas o conflictos como con alumnos o con compañeros de trabajo. Bueno, pues yo siempre he considerado, desde que además empiezo a abordar el teatro con los clásicos, yo sí soy partidaria que el actor o el realizador teatral o el artista, pues, tiene una postura política, ¿sí? El solo hecho de querer hacer arte es una postura política, independientemente de lo que quieras hablar. Entonces, por lo mismo, pues a mí, yo le he bajado mucho, pero sí hubo una época que yo era como que me sentaba por la mañana a desayunar con noticias y informándome por todas partes. Y entonces, sí, siempre he tenido como esa necesidad de tener una posición, una postura política y como entenderla desde muchos lugares, no solamente en el presente, en nuestra política presente, sino también desde tiempos atrás. Pero más allá de lo político, de lo constitucional o de lo estatal o de un partido político, un pensamiento político, a mí me interesa muchísimo es el comportamiento humano y social de los tiempos, ¿sí? Y creo que cuando uno empieza, no sé, a abrir un libro de historia y lee sobre, no sé, la guerra civil española, eso, pues, si uno abre como ese campo, pues no queda de otra que coger un bando, ¿sí? Ujú. Meterse en un bando, Sí. ¿sí? O entender también las necesidades del por qué sucedieron las cosas. El preguntarme por qué sucedieron y siguen sucediendo, ¿sí? Entonces, yo creo que en este momento de mi vida sí me quité como la camiseta política, ¿sí? Porque siento que en este momento hay una cantidad de cosas que ya están caducas y no funcionan dentro de los sistemas políticos y pues lamentablemente no entramos a jugar ahí, ¿sí? Ni como Julie ser humano, ni como artista, como mujer tampoco. Entonces creo que para mí es mucho más interesante tener una posición política desde lo humano, desde lo que yo tengo para ofrecerle, el granito de arena que tengo para ofrecerle a esta humanidad, ¿sí? Entonces, todo es político. Yo sí creo que desde que yo respeto el turno del Señor en el Transmilenio o desde que me entra la duda de si devuelvo los 200 pesos de más o no, creo que todo eso tiene una posición política frente a la vida y frente al mundo, porque eso de que para mí la política es una organización que trata como de que nosotros respetemos los límites y las libertades del otro, ¿no? Y pues eso está ahorita totalmente desfigurado, eso solo le cuida la cabeza a unas 10 familias, ¿sí? Y estoy exagerando aún. Entonces sí, por eso
me ha interesado muchísimo. Entonces hay movimientos que me gustan mucho por sus iniciativas, como por sus nacimientos, sobre todo los nacimientos de esos movimientos políticos a mí me llaman muchísimo la atención, porque lo que pasa es que cuando ya eso nace y empieza a, pues a tener un lugar en la sociedad, lo que siempre pasa es que se corrompe y entonces el dinero siempre está ahí, y entonces el dinero corrompe más esos movimientos o esos líderes, o ayer lo mataron y los que quedaron ahí quedaron nadando y lo que hicieron fue agarrarse entre ellos. Entonces los nacimientos me parece de esos grupos revolucionarios sobre todo me parecen fantásticos, como comienzan las semillas, como además son muy artísticos, ¿no? Entonces también encuentro en ello un gusto muy particular. Ok. También nos gustaría saber cómo llegaste a Missy, o sea, cómo te entraste en Missy, si te hicieron la propuesta de venir a trabajar o cómo fue todo el proceso. Bueno, eso también hizo parte del Teatro Libre. Missy era muy amiga de Ricardo Camacho, el director del Teatro Libre. En ese entonces yo trabajaba dentro del grupo artístico del Teatro Libre y pues Missy buscaba mucho a Ricardo cuando necesitaba profesores. Entonces Ricardo me dice, como usted que tiene experiencia con niños, están buscando a alguien allá en Missy. Entonces yo, bueno, listo, entonces yo voy. Entonces yo vine, Missy me hizo la entrevista, me aceptaron, pero estaba en prueba. Entonces eso también fue una experiencia bien linda y yo siempre que me acuerdo le agradezco a Missy por allá donde esté, en ese hermoso lugar, porque yo no entendía este universo, tampoco entendía, esto era caótico a las 5 de la tarde, esto era... Entonces yo llegaba ya toda chiquita, toda nueva, buenas, 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 y todo el mundo así en caos, y yo, no le caigo bien a nadie. Entonces me fui todo el proceso con el grupo que me dieron, y al final era mi clase abierta, entonces eso estaba lleno de papás, y yo hice mi clase abierta, y entonces al final, yo siempre digo en mis clases abiertas de los infantiles, que doy un espacio para que los papás pregunten o para que hagamos retroalimentación o para que hagan comentarios de la clase, no sé qué. Entonces yo, muchas gracias, entonces la voz es de ustedes y entonces por allá lejos se asoma una manito, entonces entonces yo sí, adelante. Y empieza Missy a hablar y yo sentí que se me doblaron las rodillas y me puse fría y yo, ¿a qué hora se me metió Missy en la clase abierta? Yo no me di cuenta. Ay, no, entonces... Bueno, me fue muy bien. Entonces Missy dijo como, Julie está nueva, estaba en periodo, les confieso, papás, estaba en periodo de prueba, pero la clase abierta que yo vi hoy es una clase que me da toda la confianza y bienvenida Julie, y yo así como con las rodillas así temblando, y yo, ay, gracias señora Missy. Y entonces salió corriendo para su ensayo, yo quedé fría y yo, como no me hablaba con nadie aquí, yo así con la historia aquí hasta que llegué a mi casa pude como, ay, es que imagínense que no es verdad. Y bueno, y ya después continúo acá y pues me encuentro con compañeros, con maestros míos que se vuelven compañeros, personas que estudiaron en la escuela cuando comenzó, entonces ya ahí se empieza a pensar muchísimo más como todo el programa de teatro y así llegó a mí, sí, entró a este mundo. ¿Y cuánto llevas acá? En la escuela infantil y juvenil, este año cumplo mi 8º año, a mitad de año. Y el año pasado, con ustedes, comencé con el pregrado. Entonces ya voy un año en el pregrado. Bueno, y esa creo que nos contestó igual la siguiente pregunta, que era cómo te adaptaste al teatro musical viniendo pues de la dirección de teatro, de hacer teatro. ¿O qué opinabas antes de entrar a todo esto como al teatro musical? Como que... ¿Qué pensamientos tenías? Es que yo siento que uno tiene, y sobre todo uno de actor dramático o escénico, uno tiene un prejuicio muy grande con el tema del teatro musical, ¿sabes? Como que incluso Colombia no tiene una gran historia ni un gran bagaje dentro del teatro musical. Entonces, pues, yo, por ejemplo, lo subestimaba mucho, era como... No, es que no hay verdad, es que... Pero cuando yo entro a esta escuela y empiezo a ver sobre todo, ver este semillero de niños tan chiquitos,
con unas bases artísticas tan poderosas y actorales y demás tan poderosas. Entonces yo digo, wow, yo lo que hice fue perder mucho tiempo de mi vida, porque yo, por ejemplo, a estas alturas de la vida, yo no sé bailar tap, yo no sé, yo me defiendo en el canto, pero no de la manera como por ejemplo, la formación de canto que tienen ustedes, ¿sí? Musicalmente hablando también, y yo sí, y por lo mismo que les decía hace un rato, yo siento que uno como actor tiene que tener muchísimas informaciones, ¿sí? Uno ve esos actores ingleses hacen de todo, cantan bien, bailan bien, han hecho ballet, actúan perfecto y es como pucha. Entonces sí me cambió mucho la visión del teatro musical, pues porque ya ahora sí lo empiezo a vivir, ¿sí? Entonces es como, ay no, esto no era tan cierto, que todo tan falso, que no sé qué, esto de verdad es una cosa que también está hablando y está contando historias, pero desde otros lugares. Y el actor de teatro musical es un actor maravilloso, o sea, yo veo a compañeros de ustedes o veo profesores de ustedes que también son actores y digo como tremendos porque pues sí, desde su género y desde su formación hacen una cantidad de cosas maravillosas y bueno, ya empiezo yo a ver musicales universales y pues ahí también digo como wow, esto ya ahora sí, espérense, era falso lo que me decían. Ok. Y además el trabajo que hizo el semestre pasado ¿el semestre pasado fue? Sí, con el ensamble. ¿Con el Ay, ensamble? me encantó. Pero Pues es a lindo. mí me dio pánico cuando me dijeron que me iban a dar el ensamble, porque, claro, es que cuando yo dirijo un ejercicio que nace desde la clase de actuación pura, pues, que yo puedo agarrarme de un texto teatral, ¿sí? De un dramaturgo clásico, pues eso es un lenguaje que yo pues he venido Claro, fortaleciendo desde el 2002. Entonces, cuando a mí me dicen, mira, vas a entrar al ensamble y entonces resulta que todo es así y entonces tienes que hablarte con el coreógrafo y con el músico y tú diriges todo y no, yo como así que yo dirijo todo, pero esto no es un trabajo en equipo, o sea, no vamos a hacer claro, sí es un trabajo en equipo, pero el lenguaje general en su mayoría parte y sobre todo aquí en esta formación parte del director de actores y de escénico, ¿no? Entonces dije, ay, ahora. Entonces yo leía esa obra y yo decía, yo no le encuentro cómo será esto y pues yo no puedo, o sea, yo no tengo ese pensamiento coreográfico, por ejemplo. ¿Sí? Yo puedo pensar en situaciones, pero no puedo pensar en una coreografía. Yo decía, pues, ¿cómo ir a hacer? Pero esto no lo entiendo, pero... Entonces yo dije, no, ¿saben qué? Hay que observar, y creo que ese ha sido como mi aliado, como claro, no puedo pensar en coreografía, pero sí me le puedo meter a los ensayos al coreógrafo. No pienso en composición musical, pero sí me le puedo pegar ahí como al que está cantando y bueno, digamos que ahí hay un poco de interpretación en la que sí me puedo defender. Y entonces yo dije, no, pues... ya más o menos entiendo cómo es el maní, qué género, o sea, cómo lo abordamos también desde un lugar que tanto a mí como a los estudiantes nos ponga en un poco de dificultad. Entonces, pues digamos que aquí como para contextualizar un poco a los que no conocieron el ensamble, yo eliminé la palabra hablada. ¿Cortamos o esperamos a que cambie el semáforo? ¡Ah, jue madre! Yo ya no aguantaba. Todo eso sigue siendo fuerza, como ya, parece sí, que ya. Ya. Prosigue. Bueno, para contextualizar a las personas, yo elimino la palabra hablada en el ensamble, ¿no? Entonces, la situación que es de actoral, de actuación, de acción, me meto como por el lado del teatro físico y del teatro gestual y pues toda esta cosa silente, pues. Y entonces yo dije, pues sí hay palabra, en realidad sí hay palabra porque ustedes sí van a cantar.
Entonces, fue un proceso muy bonito, sobre todo porque al principio a mí no me creyeron los estudiantes, como, no entiendo, pero como así que va a quitar la palabra, pero como así no podemos decir nada, entonces todas las improvisaciones eran habladas y yo que no, pero una vez dos de las estudiantes como que tomaron el riesgo y arrancaron, el resto, y la cosa empezó a tener forma, creo que el resto ya empezó a entender el lenguaje y empezaron a disfrutarlo un montón. Y, y pues claro, ese trabajo fue complejísimo, porque era como, es tu cuerpo hablando y es tu cuerpo relacionándose y a partir de la relación pues el público entiende qué es lo que está sucediendo en la historia. Y bueno, y ya al final pues los chicos ya me creyeron. Y bueno, y sobre todo lo que yo más agradezco de ese ensamble fue como el gozo, el disfrute que ya tuvieron los chicos una vez entraron, una vez entucaron, una vez entendieron y apropiaron, cómo lo disfrutaban, como, Claro. sí, como además se salieron como muchos de esa frustración que tenían dentro del doctoral, como no, es que yo no sirvo para esto, es que yo me bailo más o canto más, Sí, sí pasa. y siento que el lenguaje silente los hizo entrar en lugares tranquilos, donde pudieron como soltar un poco esa tensión y donde se transformaron desde lugares muy sinceros, muy de sus vidas también, eso fue muy lindo. Y yo creo que eso Ay. se notó también, pues uno como espectador, porque sí fue, o sea, fue muy disfrutable de ver, como Sí. que uno no la sufrió ni nada, a pesar que cuando empezó, pues todos estábamos como que, ¿cómo ¿Qué así está que no están pasando? hablando así? No se escucha. Suena al micrófono. Pero no, sí, o sea, yo en lo personal como que lo disfruté mucho y no tenía ni idea de que lo ibas a hacer así, entonces fue como una sorpresa muy grata y yo siento que se notó mucho el trabajo corporal de todos, también porque yo pues conocía a la mayoría de ese ensamble, entonces como que ya los había visto antes en otras cosas y pues verlos en eso fue como muy chévere, se notó el proceso que hubo, como todo el trabajo, entonces me gustó mucho, la verdad. Gracias. Queríamos preguntarte qué técnicas de actuación has visto y o qué técnicas utilizas tú como actriz, porque uno puede ver muchas, pero uno se agarra de unas, supongo, creo que es así. O uno agarra un poquito de muchas, ¿no? ¿Qué técnicas has visto y cuál te ha funcionado más cuando te paras en un escenario o digamos, cuál prefieres enseñar cuando estás como docente? Bueno, pues la escuela del Teatro Libre era una escuela que se basaba en los textos clásicos y en los autores clásicos. Entonces, toda mi formación fue con autores clásicos, Eurípides, Pétavais, Brecht, Chekhov, Siglo de Oro Español. Sí, creo que lo más contemporáneo que yo logré hacer fue cuando comencé, que hicimos una obra de un autor brasilero, pero pues esto era de comienzos de, ¿no? Como mediados del siglo XX, entonces todo era muy clásico, ¿sí? Y digamos que ahí, a partir de esos clásicos, la formación de voz, por ejemplo, era muy arraigada al entrenamiento vocal de Cicely Berry, que fue una maestra de mi maestra Livia Esther. Entonces era un entrenamiento que se basaba a partir de la imagen y la palabra, el cuerpo y la palabra. Entonces, pues a partir de eso, nuestros entrenamientos de voz eran unos entrenamientos de mucha exploración, donde jugábamos con las posturas, con los resonadores, con los armónicos, con la sonoridad de nuestra voz, lo mezclábamos con la palabra, donde más que leer o decir teatro, lo que hacíamos era explorar con la poesía. Y ese entrenamiento fue lindísimo, lindísimo entender cómo es que el cuerpo y la voz son un solo paquetico, ¿sí? Y no solamente el cuerpo y la voz, sino el cuerpo, la voz y el alma del actor. Entonces, eso fue, para mí, las clases de voz eran maravillosas, era como
un descubrir y abrir cajoncitos y decir, wow, qué poderosa es la voz y qué poderosa me vuelvo cuando mi voz está en pos del trabajo. Eso me encantaba de esa formación. También pues estaba todo el tema de actuación en la escuela que pues está basado desde principios de Stanislavski, después principios de Grotowski también, de Peter Brook, donde pues trabajábamos la acción física a partir desde lo técnico, de ser muy precisos, de ser muy detallados, de trabajar desde la sutilidad de las acciones, ¿m? Y pues enfocarnos mucho en esa cosa de lo que llamamos bombear la emoción para que todo sea espectacular y la gente el público aplauda y se estremezca. No, es más como la verdad desde la vida misma del actor, ¿sí? Entonces creo que pues ustedes ya conocen ese trabajo y siento que la acción física que se trabaja con Ricardo Camacho, que es como una técnica que él coge desde muchas técnicas, como lo decías tú ahorita, pues ayuda mucho a eso, a trabajar desde lo que uno es y desde lo que uno tiene. ¿Mm? Y sí, creo que esas han sido, bueno, la otra cosa pues es el entrenamiento físico. El teatro libre en su tiempo trajo a un gran maestro llamado Fernando Montes, y Fernando Montes pues es un discípulo, por decirlo así, de Grotowski. Entonces estuvo en la escuela viva de Grotowski, entonces él llega acá a Colombia y Ricardo, que en ese entonces era el director de la escuela, le dice, venga para acá, y entonces este señor recién llegado de Rusia es fantástico, pero además es un tirano que viene con todo este pensamiento de entrenar todo el tiempo y en pos del arte y del espíritu y de todo lo que nos habla Grotowski. Entonces el entrenamiento de la escuela se vuelve muy desde lo que trae Fernando Montes. Entonces de ahí salen pues Cristian Ballesteros, que es el maestro aquí en MISI, pues él tuvo al Fernando recién llegado. Alejandra Guarín, también su maestra, llega, también agarra a ese Fernando recién llegado, y él hace que estos maestros continúen como con esos entrenamientos, con esas ideas. En ese entonces, por ejemplo, no había los textos, ¿sí? Entonces, nosotros teníamos un canon de libros técnicos, pero eso no existía, eran como fotocopias de traducciones que hacía Ricardo Camacho o estudiantes de la Escuela de Teatro Libre. Y entonces nosotros leíamos era eso, o las copias de las copias de las copias, porque eran las copias del libro, que el único que tenía los libros era Ricardo, y en el Teatro Libre hay una pequeña biblioteca, entonces uno lo que fotocopiaba eran las fotocopias. Y bueno, entonces eso era muy, muy difícil, era incluso hasta, si había 2 libros de esos en la Luis Ángel Arango, pues era mucho. Entonces eso también nos daba una dificultad, ¿no? Como de, no saqué las copias y el trabajo lo tengo que entregar pasado mañana, y qué voy a hacer, y bueno, en fin. Entonces era muy difícil como estudiar de verdad a esos doctores pues del teatro y de la técnica teatral, pero gracias a Ricardo o a Fernando Montes o a otros, o a Livia Esther Jiménez, que venían de esas formaciones también, de afuera también, hacían que nosotros también entráramos como en esa onda de poder entender cómo son esos estudios y cómo son esas exploraciones y cómo es que uno aborda esos trabajos, y pues siempre desde un lugar muy responsable, ¿sí? Eso es una cosa que a mí me pareció genial, de los maestros que me tocaron a mí. Bueno, también nosotros investigando en tus redes sociales encontramos a Porco Darío. ¡Ay, sí! Entonces queríamos preguntarte cómo llegó Porco Darío a tu vida y si nos puedes contar más o menos de qué trata el proyecto. Bueno, yo espero que esto no vaya a ser contraproducente para mí, pero Porco Darío nace porque yo entro a trabajar a una fundación muy renombrada acá en la ciudad, que es la fundación, no voy a decir el nombre. Sí. Bueno, y entonces yo ahí empiezo a trabajar desde el clown,
y desde la terapia de la risa. Y entonces yo tuve un evento personal muy fuerte que marcó muchísimo mi vida, y fue la muerte de un ser querido muy amado, donde aparte de asumir como la pérdida, también fue como asumir el acompañamiento en el hospital, en todo esto. Entonces, sí, yo acompañé, yo la acompañé a ella durante su último mes que fue en el hospital, y bueno, aguantarse que el médico venga y le hable feo y todo lo que conlleva un cáncer, y también como cuidar a los otros familiares. Bueno, en fin, eso a mí me trajo como un aprendizaje importantísimo en mi vida. Y entonces cuando yo llego a esa fundación, yo dije como, oiga, pero es que, claro, muy lindo el proyecto de llevar risa al hospital y al cuarto, y mientras te ponen el suero o la quimioterapia, estés acompañada de este lugar. Pero ¿qué pasa con la mamá o la tía o la abuelita que estaban acompañando al niño enfermo? Porque yo me sentía muy identificada con ellas, y pues el payaso que yo tenía pues se vinculaba era mucho con los niños. Yo dije, no, pero venga, ¿yo qué hago? ¿Qué me invento? Hagamos como un repertorio de canciones para las mamás. Y yo dije, ay, no, eso está muy pendejo. Y entonces yo me fui para una librería y me metí, y entonces había un árbol lleno de títeres. Yo dije, oye, hay un títere, sí, que sea como el clown con el niño y el títere con los acompañantes. Y entonces me acuerdo que había un cerdo, un delfín y un tucán. Y yo así como, entonces dije, el cerdo. Ahorita el cerdo está teniendo, ahorita es una sensación, antes no, antes el cerdo era genial, pero en diciembre allá en la lechona. Pero ahorita sí hay pelimuches y hay una cantidad de cosas de cerdos en esa época, ¿no? Entonces yo dije, ay, cojamos un cerdo. Y entonces yo empiezo a trabajar este cerdito, y sí hubo como ahí un match ahí entre el cerdito y los acompañantes. Entonces la mamá lo adoraba, y entonces las canciones que yo iba a hacer el repertorio, sí me funcionó estudiarlas, porque el que las cantaba era el cerdo, entonces les dedicaba canciones, y entonces las mamás empezaron, y entonces yo decía, ay, tan chévere. Incluso creo que es más, yo decía, a mi compañero le decía, usted métase con el niño y yo me meto con el papá o la mamá. Entonces ahí nace Porco. Pero bueno, ya después yo empiezo a trabajar en otras cosas, no sé qué, y guardo a Porco. A veces lo sacaba en el aula, pero muy pocas veces. Y entonces llega nuestro super momento histórico contemporáneo llamado COVID. Y no, Julie, que tienes que dictar clases virtuales. Y yo, ay, Dios mío, ¿eso cómo se hace? Y yo acá en mí sí dictaba clases para niños entre 4 y... ¿qué? Sí, 4 y 7 años, muy chiquiticos. Claro. Entonces yo me acuerdo que yo saqué todo el material que tenía, libros, instrumentos musicales, bueno, todo, y entonces, plin, aparece el cerdo. Yo, ay, saquemos esto a ver si de pronto, pero así fue. Qué pena, qué pecado con el Porco. Y entonces yo empiezo a hacer las clases con ese animalito, y entonces estos chinos como, ¡ah! Y yo, uy, no, pues sí, me funciona, y además él puede dictar la clase y le copias más a él que a mí. Claro. Y aparte, paralelamente, en el Teatro Libre, que yo todavía hacía parte del grupo, dijeron, hagamos algo para mover redes, porque pues, claro, todos los teatros empezaron a hacer cosas, no sé qué, haga algo usted para niños, que usted se la pasa con niños. Entonces yo dije, pues yo quiero leer cuentos, ¿sí? A mí me gustaría hagamos un rincón de leer, un rincón literario para niños. Y entonces, bueno, sí, hágale, tan. Y entonces yo, venga para acá. Y entonces, claro, fue el mejor momento para yo retomar ese cerdito, porque pues era la pandemia. Y entonces, bueno, se me empezaron a meter niños y le mandaban cartas. Y entonces, ay, Julie, mira, es que te vimos el sábado y la niña quedó súper enamorada del cerdito. ¿Será que le puedes mandar un saludo de cumpleaños? Entonces el cerdito le mandaba no sé qué, cumpleaños, no sé qué. Y entonces eso sí fue muy chistoso, porque eso todo el mundo externo a mí veía marketing en el cerdo. Decía, no, usted tiene que mover eso porque se va a volver millonaria. Y yo decía, pero es que tampoco se
el objetivo. Estás O sea, perdiendo plata. genial, pero espere tantico, porque yo también decía, no está tan chévere que los niños pasen tanto tiempo en las pantallas, ¿sí? Ok. Y no me gustaría ser responsable de eso, entonces dije como no, se acabó la pandemia y hice un alto, empecé a hacer uno que otro programa o en vivo o lo que fuera y se metían niños y demás, pero entonces salió la posibilidad de hacerlo presencial en librerías. Y entonces yo dije, genial, así sí me les mido, así todo. Y entonces llegaban niños, entonces, no, Julie, es que yo conozco, llegan con camisetas de cerdito. Ay, Es que yo, porco, yo te conozco. Entonces yo digo, el títere, él me maneja a mí. Entonces yo decía, pero, entonces ya después cuando, oye, sí, ¿qué hiciste, porco? Oye, sí, es que nosotros te conocemos. Y ya yo, ay, sí, muchas gracias. Y la mamá, no, en serio, nosotros te seguimos a ti la pista y a porco desde pandemia. Y yo como, wow. Wow. Entonces yo dije, no, pues genial. Entonces, pues ya he tenido varios encuentros en librerías donde hay niños que vuelven o van de un lugar a otra librería y llegan ahí a defender a Porco porque es como... Entonces, pues además, mi idea con Porco es como leer cuentos y encontrar cuentos que aborden temas que son complejos de tratar con los niños. Entonces, la idea es como que esos problemas por los que pasan los niños y las niñas, que son tan complejos de hablar, por ejemplo, la muerte o la pérdida o el enojo de un niño o la frustración de un niño, pues el cerdo lo hace. Y entonces lo que entra a hacer yo, Julie, contratada por el cerdo, es como buscar el libro que pueda encontrarle una solución a partir de la literatura y la imagen, porque los libros, los álbumes tienen mucha imagen, entonces es como calmar al cerdo y decirle, no, mira, espera, vamos a leer este libro, y entonces el cerdo empieza a hacer preguntas que son supremamente profundas y a partir, ni siquiera... ni los papás ni yo como la persona que maneja el títere la resuelven, ni si no son los mismos niños. Entonces, esto pues es maravilloso, ¿no? Porque pues yo aprendo un montón de los chiquitos, porque los análisis filosóficos que hacen los niños son como, wow, pero Total. la nota para el próximo. Y son geniales, entonces, pues Porco dispara eso, porque además es un cerdo súper irreverente, que sí tiene como esa energía irreverente que tiene el niño de reconocer, por ejemplo, que ha lastimado, o que la embarró, o que sí está bravo y no le importa y Julie no le pone cuidado, entonces es como, ponle cuidado, entonces el niño ahí también como que se vincula. Sí, sí. Y pues del otro lado pues están muchos fanáticos adultos que llevan también como a Porco y entonces me dicen, ay, me encanta Porco, pero es que me da pena ir a la librería porque eso es para niños y yo allá toda sola, grande. No importa, es como para todos, como Sí. para todo el mundo, es como que se lo disfrutan, se lo gozan, como que, sí, poder hablar del miedo, poder hablar de la muerte, poder hablar de la felicidad, poder hablar de esas emociones que todavía no sabemos cómo se llaman. Bueno, ese es nuestro proyecto y la idea es que ahorita estamos creando una red de artistas que tenemos como ese ideal de movernos por las librerías en Bogotá. Entonces el proyecto va de yo con Porco, nos presentamos en distintas librerías de la ciudad y hacemos un circuito con los otros. Entonces está el otro grupo que es Canturriantes, que ellos lo que hacen es abordar la literatura y también todas estas necesidades de los niños a partir de la música. La idea es que también entre otro grupo de teatro, pero más teatral, y podamos como salirnos un poco de la sala de teatro, ¿sí? Llegar a las librerías que son tan importantes para la ciudad, además porque han crecido un montón. Hay ahorita librerías independientes en todos los barrios, y es muy lindo poder entrar a apoyar y a crear redes, ¿sí? Como también quitarnos esa imagen de que solamente me muevo en mi rosca y solamente me muevo para mi mundo, que es el teatro, y yo allá no entro solo. Sí, es feo. Entonces creo que poder generar esas alianzas son valiosísimas. Importante también.
Y bueno, para los que no han visto las redes sociales de Porco Darío, la vamos a poner aquí. Aquí van a Muy estar. buen lugar. Para que lo sigan. Teníamos la última pregunta del podcast. ¿Cuál crees que es la forma más efectiva para que un artista pueda abrirse camino en el medio profesional? Bueno, creo que lo más importante y muy difícil es confiar en las posibilidades que uno tiene, ¿sí? Em, sí, es como confiar en esto que yo soy capaz de comunicar, en esto que soy capaz de construir, de diseñar, bueno, hacer y, y medírsele como a tomar riesgos frente a lo profesional, ¿sí? Frente a lo que yo quiero hacer. También es supremamente importante preguntarse el para qué, ¿sí? Yo para qué quiero, eh, no sé, pasar este proyecto a la convocatoria de creación, ¿para qué? ¿Para qué quiero hacer esta obra? ¿Para qué quiero hablar de este tema? ¿Para qué quiero generar un grupo, por ejemplo, construir un grupo de teatro con mis compañeros? Es importantísimo, creo que ese foco del para qué hace que yo tenga como la claridad frente al camino de lo que se vaya a hacer, una obra, un grupo, un proyecto, ¿sí? Y pues que uno no se desvíe, ¿no? Porque Sí. lo que te digo, vamos a hacer un grupo los tres, pero no, mejor hagamos uno que baile merengue, no, pero espere que es que me contrataron allí para que hagamos un mariachi, entonces ahí eso se empieza como a desbaratar, mientras que si uno es concreto y entonces no, es que mi grupo es solamente para hacer salsa, ¿sí? Entonces, y este es el proyecto que yo tengo, ¿te sirve? Sí me sirve, listo, venga para acá. Eso es importantísimo. Lo otro es como que yo siento como un afán ahí de bajarle un poco como a la soberbia dentro de lo artístico. Sí, es como cuando uno va a una sala de teatro, muy pocas veces ve, no sé, personas de otros grupos en ese grupo. Voy a ponerlo así. Es como que vamos a ver una obra de un grupo de la Academia de Roja. Entonces llega uno allá y entonces solamente ve egresados y estudiantes de la Academia Roja. Ok. Uno nunca ve ahí exalumnos, profesores o estudiantes de la Academia Azul, ¿sí? Entonces yo sí siento que nos hace falta como mucha generosidad dentro del gremio. Yo todavía siento, después de tantos años, siento muchísimo como, es que tú eres de tal academia, entonces tú eres ta, y entonces hay una cantidad de prejuicios frente a la formación del otro que siento que no ayuda para nada en esta red que debería ser el arte, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en los grupos de teatro pues de los 60, 70, 80, que son grupos que estaban aliados con actores que también eran músicos, pintores, ¿sí? Entonces se encuentra uno, por ejemplo, maquetas dentro de las obras no sé, de los 80 y punta, diseños de escenografías con pintores famosísimos como Grau, Villamizar, Jaramillo, y uno dice como, qué chévere estas alianzas. Ahora también siento que es como por allá los músicos, por allá los actores, por allá los pintores, y no, el arte pues es una unión de muchas cosas, de muchos pensamientos creativos. Entonces creo que eso es importante. También es muy importante como descubrir en qué está el mundo, ¿sabes? Como saber artísticamente qué se está haciendo en el mundo, ¿sí? Entender también qué está pasando dentro de lo social, dentro de lo político, qué está pasando. Ahorita pues el tema que más nos atañe y nos preocupa ambientalmente también, qué está pasando.
y yo cómo me veo frente, o sea, cuál es mi posición frente a eso, y creo que eso también va muy conectado del para qué, ¿no? Y bueno, yo siento que si uno tiene como esa idea como muy concreta, lo demás empieza a llegar por añadidura. Em, yo me gusta agradecerlo porque siento que he sido muy afortunada y sí he podido vivir de mi arte. Sí, es como que, claro, con las dificultades, al principio no es nada fácil, al principio uno, hay cosas que hace uno que no quiere hacer, pero esas cosas que yo hice y que las hice como, ay, qué pereza, pero es que necesito plata, pero es que no voy a quedarme toda la vida aquí pidiéndole para los buses a mis papás, también fueron maravillosas porque es que más allá de la plata, pues eso ya se gastó, va a ser, uf, pero creo que el aprendizaje queda y es un aprendizaje que nadie me lo va a quitar, no me lo voy a gastar en buses, pero sí es un aprendizaje que me queda y son lugares donde yo digo como, ay, qué chévere que hice esto y aquí yo aprendí, por ejemplo, a perderle miedo a hablarle directamente al público. Sí. Y fue, no sé, en una chisga en un centro comercial. Y lo agradezco, aunque digo, no, ya prefiero no hacerlo, ¿sí? Porque también está chévere uno plantarse en lo que quiere y no quiere. Sí, lugares donde yo me sentía pues la más plena artísticamente, dije como no quiero porque también uno se estanca, entonces también está bueno como saber en qué momento identifica uno ese estancamiento, ¿no? Porque pues para uno como artista pues uno está todo el tiempo, uno parece un ratoncito curioseando por todas partes y indagando por todas partes y creando alianzas. Una de las cosas que yo le agradezco montones a la vida es poder construir un grupo de teatro con mis compañeros de la universidad, ¿sí? Compañeros con los que me formé, con los que me agarraba porque llegaban tarde o porque yo llegaba tarde o porque tenía sueño, porque no se aprendió la letra y el profesor nos iba a regañar. Creo que después de la decisión de arriesgarnos, esa decisión así toda revolucionaria, sí, vamos a hacer un grupo de teatro y vamos a salir adelante, así no ganemos un peso, pero lo vamos a hacer. Entonces creo que eso fue muy bello, porque en este momento somos 11 personas las que tomamos esa decisión, además en un grupo muy grande, somos 11 personas las que tomamos esa decisión donde siento que el vínculo y la hermandad que nos unió a partir y a través del trabajo nos sigue moviendo y nos sigue teniendo en pie, ¿sí? Así ya algunos hayan cogido como sus caminos y ya no estén actuando, o no estén haciendo teatro o estén en otros proyectos actorales, está perfecto, pero siguen esos recuerdos, esos anhelos, ese foco, por ejemplo, de querer hacer tal obra, porque es que tal obra nos está moviendo la existencia y queremos hacerla, pero es que eso, ustedes no tienen la edad, ustedes no son profesionales, ustedes están recién graduados, no importa, la queremos hacer. Entonces creo que esa chispa en su momento fue muy linda, ¿saben? Y es como que ahorita claro, ya han pasado 15 años desde que hicimos el grupo, pero cuando nos reencontramos, ya sea para tomarnos un tinto, ya sea para celebrar un cumpleaños, o ya sea para remontar esas obras que hicimos hace 15 años, la chispa estaba latente, ¿sí? No estamos ahí como moquitos todo el tiempo pegados y agarraditos de la mano. No, cada uno ya desde su individualidad, pero cuando nos encontramos es como con la necesidad de querer crear, de querer hacer, de querer acompañar, de querer buscar proyectos que nos generen esa comunidad. Y eso, por ejemplo, no somos los únicos que lo hemos hecho. También hay muchos directores aquí en Bogotá y en otras partes de Colombia que han hecho grupo desde sus amigos de carrera, sus compañeros de carrera. Sí. Y ahí hay unas cosas muy chéveres que se mueven, porque es que siento que cuando uno está en el grupo de la escuela o de la universidad, pues ahí está
una sopa humana con dolores, padecimientos, quejas y demás. Y cuando ya uno puede sobrellevar eso, pues lo que sigue a continuación es una cosa muy sabrosa, es una cosa de goce, es una cosa de creación, de creatividad constante. Y, y pues uno tiene la obligación y la responsabilidad de alimentar la creatividad, la imaginación. Siento que, claro, a medida que uno se va volviendo más adulto, pues la creatividad empieza como a dormirse un poco y uno tiene la responsabilidad, el compromiso de avivar esa creatividad desde el lugar donde te ponga la vida para desarrollarte dentro del teatro, o la actuación, o lo que sea. Muy bien. Bueno, Muy ya bien. como última cosita, tenemos esta cajita con unas preguntas al azar. Entonces la idea es que saques alguna y si logras leer lo que dice el papelito. Entonces ya Está. la respondas. Ay, no, ahora entré en duda. Mentiras. Esa pregunta. Bueno, Es que se la escribimos hace mucho tiempo. No sé si la quieres cambiar. ¿Estás haciendo las cosas en las que crees o solo te conformas con lo que estás haciendo? ¡Wow! Cha, 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 cha. Yo tuve una época de mi vida donde fui muy amargada, muy amargada, donde digamos que todo lo que hacía era porque me tocaba. Como que decidí vivir mi vida adulta y entré así con toda a hacer como fuera lo que me tocara, porque tocaba pagar la luz, el arriendo y demás. Y eso me llevó a estar en lugares donde primero pues dejé de actuar, hasta de hacer teatro y todo lo demás. Y estaba obligándome a hacer algo que yo no quería hacer. Y eso pues trajo consecuencias con mi cuerpo, con mi voz. Y yo dije como no quiero volver a estar en lugares donde no me sienta bien, ¿sí? Donde no me sienta cómoda, donde no sienta que esté activa creativamente. Entonces yo creo que me puse la tarea y me ha costado muchísimo, pues porque también está el factor dinero y están otros factores ahí que también le juegan a uno. Pero siento que a mí me gusta repetirme todos los días de mi vida y cuando se me olvida, pues repetírmelo cuando pueda. Es como si yo no disfruto lo que estoy haciendo, si yo no gozo lo que estoy haciendo, si no me siento cómoda en lugares donde estoy haciendo, es mejor irse. Yo lo siento de esa manera, ¿sí? Es como, me encanta el tipo de obras que hacemos y me encanta trabajar con mi mejor amigo, pero no me siento cómoda por cómo estamos abordando el trabajo, o no me siento cómoda con las condiciones, no me siento bien, entonces empiezo a renegar y yo me conozco y es como que a mí se me nota cuando estoy incómoda, entonces ahí empieza todo el universo de la amargura, ¿no? Entonces yo sí prefiero en eso, y lo he hecho, de tomar el riesgo y decir, bueno, me voy. Y pues claro, eso traerá sus consecuencias y una de esas consecuencias es que, por ejemplo, en este momento ya cumple mi 4.º año sin actuar, ¿sí? Pero estoy tranquila y estoy creando desde otros lugares también. Y digo como, bueno, pues si que salga un proyecto súper interesante, que me mueva, que me pongan. Y sí, creo que yo prefiero trabajar así como con el gusto, con el placer de llegar a ese lugar, desde lo más genuino también, ¿sí? Yo siento que la docencia tiene esa buena cosa y es como que, claro, uno se va a encontrar con grupos que son complejos, pero se va a encontrar con grupos que también van a tener una cantidad de cosas que ofrecerme a mí y que me van a sacar de mi zona de confort, como me interesa que me saque de la zona de confort. ¿Sí? Es como, ponme dificultades, pero dentro de lo creativo. Desde la responsabilidad mía como docente para sacarte de un lugar que te esté agobiando técnicamente. Eso me parece chévere, eso me parecen retos chéveres.
donde yo también tenga la oportunidad de entrenar, de arrastrarme, de sudar, no de llegar a dictar una clase con sastre y peinarme perfecta. Sí, a veces los niños me dicen como, Julie, por favor, peínate, pero pues es que no, porque es que me estoy arrastrando contigo, estoy haciendo contigo. Claro. Y yo también ahí estoy recibiendo una cantidad de cosas que me están nutriendo también. Volver a abrir textos que leí cuando recién empecé mi carrera y volver a reencontrar esos textos, pues es como, wow, gracias ¿qué es eso? Eso es zancudo. No, es como un payaso. Un payaso. Es afuera. Entonces sí, eso es una cosa muy, muy linda, como que lo agradezco muchísimo de la docencia, como que uno está... sí, yo lo entiendo como con la responsabilidad de yo entrar también a ese modo de estudio para, si no sé nada, hagamos de cuenta que yo soy, así como se llama el libro, el maestro ignorante que no sabe absolutamente nada y me encuentro con un grupo de 12 personas distintas y vamos a ver qué pasa y claro, si hay una claridad ahí, tampoco va a llegar ahí como hagan lo que quieran, pero también como desde permearme por los demás y creo que eso me parece fantástico. Entonces sí, hay lugares donde yo, por ejemplo, digo como yo ya, por ejemplo, ya no me llama mucho como la chisga. La agradezco con el alma y la disfruté en su momento y me reí, hice cosas chistosísimas en tiendas de ropa, en restaurantes, bueno, mil cosas, pero ya las dejo como ahí, como en ese momento de mi vida donde tenía la energía para hacerlo, porque ahorita además no tengo la energía como de ir a trabajar en un restaurante hasta las 4 de la mañana, llegar a mi casa a las 4:30, desmaquillarme, no, ya no tengo esa energía. Entonces, sí, eso me parece fabuloso y creo que esta pregunta también tiene mucho que ver con lo que podemos llamar éxito o digamos tranquilidad dentro de lo profesional. Es como que si tú estás cómodo con lo que haces, si tú estás tranquilo también con lo que haces, si las personas que están haciendo contigo te generan tranquilidad y confianza y el espacio de trabajo es un lugar seguro para ti y para los que están contigo, creo que ahí yo eso ya lo denominaría como éxito total. Es como si prima el trabajo aquí y prima el ser humano que está al frente o al lado mío y eso es lindísimo poderlo encontrar, ¿no? Porque además pues, vamos a toda y encontrar esos espacios seguros es muy difícil, es complejo, la productora siempre va a estar ahí hágale, pero entonces que eso no permee el trabajo también. Está chévere. Gracias, muy lindo. A usted, muy linda respuesta. Sí, gracias por... Para que lo pensemos también, ¿no? Gracias por todas tus respuestas y por abrirnos como el tiempo, el espacio para hacer este podcast. Y nada, esperamos poder invitarte en una próxima ocasión con otras preguntas. Bueno, muchas gracias. Todos los éxitos para este proyecto. De verdad, los felicito. Creo que estos proyectos, bueno, es que esto es justamente de lo que estábamos hablando, poder crear desde otros lugares, poder recopilar la información, ¿saben? Eso me parece muy importante, sobre todo porque ahorita estamos pasando por un momento donde se están muriendo grandes actores o grandes realizadores del teatro en Colombia y esto es, por ejemplo, sus memorias o sus anécdotas o sus conocimientos no están quedando registrados. Entonces, pues obviamente yo no soy esa gran maestra, pero si se pudieran, no sé, como abrir un poco más, acercarse como a esos grandes, no sé, el director del Matacandelas o Pucha en Cali o Camacho, ¿por qué no? Sandro, bueno, una cantidad de personas que se pueda registrar ese material y nos pueda quedar, porque es que nosotros hasta ahora estamos haciendo esa historia teatral en este país, entonces, y no están quedando registros. Entonces, de verdad que yo venía pensando en eso, cuando venía para acá, para la entrevista, y yo decía, qué chévere que eso se haga, porque sí creo que una persona que esté perdida de, ay, es que yo quiero estudiar teatro, pero es que no sé, porque es que eso no da plata,
pues estas cositas de una u otra forma cambian perspectivas Sí. y que lo hagan además ustedes, que son los que se están formando y están abriendo camino y van a ser los que en un futuro van a estar dirigiendo proyectos, creando proyectos, pues está fantástico y de verdad que los felicito y les deseo todo lo mejor con todo lo que están haciendo. Gracias. Gracias, Y así se concluye este podcast. La con primera maestra invitada. Julie. Y esto ya quedó patentado. Listo. Gracias.